Grabación y transcripción. ¿Les aparece por allá un remarco rojo en sus Sí, computadores? sí, ya aparece. Listo. Entonces vamos a ver. Entonces, vamos a hacer como una especie como de abrebocas, como un recorrido así a toda de lo que hemos visto, ¿sí? Como temas conceptuales, porque es que la prueba va a ser más o menos un porcentaje de preguntas como teóricas y un porcentaje de ejercicios, pero ejercicios sencillos, ¿sí? Sí, profe. Entonces vamos a empezar, listo. A recordar, solo es recordar. Entonces vamos acá a compartir, compartir y vamos a... ¿Dónde tengo yo esto? Preguntas por aquí. ¿Están viendo, chinazos? ¿Sí? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces es una conferencia de postarea de aquí de nuestra directora que lo hizo. ¿Listo? Entonces los temas que vamos a ver son movimiento unidimensional. ¿Qué es en cuántas dimensiones, don Brian? ¿Es Brian o Byron? ¿Cómo se llama? Brian. Eso. Unidimensional, ¿en cuántas dimensiones es, chinazo? Movimiento unidimensional. ¿En cuántas? Una, ¿no? Eso, muy bien. O sea, en línea recta, ¿no? Vectores y operaciones Sí. entre vectores y movimiento bidimensional, o sea, en dos dimensiones. O sea, el plano, el movimiento, el lanzamiento de proyectiles, ¿listo? Bueno, Sí, entonces, ¿qué es señor. la cinemática? La cinemática se ocupa de la descripción del movimiento sin tener en cuenta sus causas. Descripción del movimiento en términos del espacio y del tiempo. La dinámica se encarga de la descripción del movimiento, pero teniendo en cuenta sus causas. ¿Cuáles son las causas del movimiento, Sidley? ¿Qué es lo que causa el movimiento? Sidley. ¿Sidley se fue? O Brian, ¿qué es lo que causa el movimiento? ¿Una fuerza? Eso, una fuerza. O sea, la causa es la fuerza. ¿Listo? Por eso es que las Sí, señor. estudió, la dinámica la estudió el señor Newton, ¿no? Bueno, aquí tenemos Sí, señor. como un marco, un mapita conceptual, ¿no? Cinemática, la descripción del movimiento. El movimiento puede ser unidimensional, tridimensional, ¿no? Unidimensional es en línea recta. Ejemplo, movimiento uniformemente rectilíneo. En el movimiento uniformemente rectilíneo, ¿cuál es la característica principal? ¿Cuál es la para que sea un movimiento uniformemente rectilíneo? ¿Cuál es la Que vaya en característica? línea recta, ¿no? Que la velocidad sea constante, ¿no? Que la Constante. velocidad Sí, es señor. el movimiento uniformemente acelerado, que la aceleración sea constante. Y caída libre es un ejemplo de aceleración constante, ¿no? Porque la Sí, aceleración señor. en la caída libre es la gravedad, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces las características para estos movimientos son el tiempo, la posición, trayectoria, ¿listo? Desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración. Entonces, cuando es tiempo en movimiento semiparabólico, parabólico y movimiento circular. Tridimensional, un caso particular es el bidimensional, movimiento en dos dimensiones en el plano. Y tridimensional es en el espacio. ¿Qué es una magnitud escalar, Shirley? ¿Se acuerda? ¿Qué es una magnitud escalar? Shirley. Shirley. ¿Se fue? Es aquella de la que una cierta cantidad queda perfectamente determinada por medio de su valor numérico y su correspondiente unidad. Ejemplo, la masa, el tiempo, la distancia. Yo cuando digo El volumen. que Brian es el volumen también. Yo cuando digo que Brian tiene de masa 70 kilogramos, ¿qué estoy diciendo? ¿Una magnitud escalar o una vectorial? Eh, Esa es una de escalar. Eso, muy bien, porque solamente se define por un numerito y su unidad, no más. ¿Listo?
Y una magnitud vectorial es aquella de la que cierta cantidad queda suficientemente determinada cuando, además de su valor numérico y su unidad, se deben agregar conceptos de dirección y de sentido. Ejemplo, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, muchas más, ¿no? Entonces, para decir, por ejemplo, a ver, una magnitud vectorial. A ver. Sirles va a 70 kilómetros por hora, a 70 kilómetros por hora en dirección norte, sentido en dirección 70 grados con respecto a un origen y sentido norte en su nueva moto. ¿Listo? ¿Entendemos ahí, compañeros? Sí, señor. Listo. ¿Qué es la posición? Punto en donde un objeto se encuentra en un determinado instante de tiempo. Desplazamiento. Cambio de posición según su trayectoria rectilínea. O sea, el desplazamiento siempre es en línea recta. Y la Recta. distancia, camino total recorrido. Por ejemplo, acá si ven, el verdecito es una distancia. Y parte de posición inicial a posición final. Y el desplazamiento es el cambio de posición, ¿sí ve? Pero siempre es en línea recta. ¿Sí ven? ¿Quién me Sirley, Sirley, ¿está por ahí? Ya, profe, ya volví, qué pena es que tenía mala conexión. Listo, Sirley. ¿Cuándo la distancia y el desplazamiento son lo mismo? ¿Cuándo? Mira esta grafiquita. ¿Cuándo son lo mismo? ¿Cuándo equivalen igual? O sea, ¿cuándo la rapidez y el desplazamiento, la rapidez y la velocidad valen igual? ¿Cuándo? Sirley. Eh, Entonces, ¿cuándo valen igual? Cuando la distancia es en línea Recta. recta. ¿Listo? Porque el desplazamiento es el mismo, ¿sí? ¿Lo entendió, Sirley? Señor. Listo. Seguimos. Rapidez. Se define a qué tan lejos viaja un objeto en un intervalo de tiempo dado, independientemente de la dirección y el sentido del movimiento. La rapidez es simplemente un número positivo con unidad escalar. Luego la rapidez es la distancia recorrida en el tiempo recorrido. O sea, la rapidez aquí sería, la distancia sería toda esta linecita verde o la rojita y el tiempo que gastó. En cambio, la velocidad sería el desplazamiento, o sea, el cambio de posición de la inicial a la final y el tiempo que gastó. ¿Listo? Aquí está explicadito. ¿Sí lo ven, compañeros? Donde X Sí, representa señor. cambio de posición. Entonces, ¿quién me puede decir en esta gráfica qué está mal? Ay, perdón, perdón. ¿Qué está mal? ¿Quién me puede decir? Mm, Tendría que ser una línea recta, ¿no? No, 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 porque es un movimiento que lo describen ahí, ¿sí? Lo que pasa es que deben colocar posición en metros, no distancia. Posición en metros. X en metros, ¿sí lo ven? X en metros. ¿Sí lo Ah, ven? ok. Y aquí tiempo. El tiempo siempre va en el eje X. El tiempo siempre va en el eje X. Si en el examen le sale un tiempo en el eje Y, está mal. ¿Listo? Entonces, aquí como pueden ver, esta es una gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? sí, señor. Listo. Y aquí les dan rapidez, distancia versus tiempo. ¿Cuánto fue la distancia? Es toda esta distancia, mira, todo esto que está hasta acá. Y el tiempo que gastó, 10 segundos, ¿sí lo ven? La velocidad del desplazamiento sería el cambio de posición en línea recta desde cero hasta este puntico que está acá. ¿Sí lo ven? Una línea recta que tracemos acá. ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, ahora, movimiento unidimensional. Ahí íbamos ahí, así. Ah, no, ¿qué es la aceleración, compañeros? ¿Sí se acuerdan qué es la aceleración?
¿Qué se necesita para que... Es la... ¿Es la que? Es cuando aumenta la velocidad en cierto tiempo, ¿no? Eso, es el cambio de velocidad, ¿cierto? En determinado tiempo, que es lo que dice acá. Se dice que un objeto cuya velocidad cambia está sometido a aceleración. La aceleración promedio se define como el cambio en la velocidad dividido entre el tiempo que toma en efectuar ese dicho cambio. Hay aceleración promedio cuando hacemos esta restica, ¿no? Y hay aceleración instantánea cuando es en un determinado punto, ¿listo? En un tiempo cero, en un tiempo no más, ¿listo? Bueno, vamos acá. Movimiento unidimensional. Bueno, entonces, movimiento uniformemente rectilíneo. Habíamos dicho que para que fuera un movimiento uniformemente rectilíneo, la condición necesaria era que la velocidad fuese constante, ¿cierto? Mira, aquí lo dice, vean. En todo su movimiento, una velocidad constante y sin aceleración. El espacio recorrido es proporcional al tiempo empleado. Ahí ven las ecuacioncitas, ¿sí la ven, compañeros? Perdón. Sí, señor. Las que se utilizan, ¿no? La velocidad, espacios, posición sobre tiempo. Tiempo, el mismo despeje de acá, ¿sí ven? De esta misma la sacan todas, ¿sí ven, compañeros? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, entonces, conociendo ello, ¿me pueden decir qué velocidad va en la posición de 0 a 30? ¿Qué velocidad lleva? De 0 a 30, rápido, ahí por favor, me dicen. De 0 a 30, ¿qué velocidad lleva? El cambio de posición de 0 a 30. ¿Cuánto les Sería dio? 5 metros por segundo, ¿no? Muy bien. ¿Sí entendió el otro, Brian y Shirley? ¿Sí? Señor. O sea, 30 menos 0 Sí, señor. sobre 6 menos 0. O sea, 30 dividido en 6, 5 metros por segundo. ¿Lo entendimos? Sí, 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 señor. 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 Y a ver, Brian, y si yo le digo que entre 0 y 50, ¿cuánto sería la velocidad? Entre 0 y 50 el cambio de posición. Eh, Serían 5, ¿no? Ah, no. Sí, también. 5. 5 metros por segundo. Sí, Ah, porque la pues como velocidad es es... tienes que ser constante porque es rectilíneo, ¿no? Eso, listo. No hay necesidad de hacer... Si uno sabe el concepto, sale de una, ¿sí o no? La velocidad debe ser constante. Y en posición versus tiempo es una línea recta. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ¿entendió, Brian? sí, señor. Listo. Shirley, Sí, señor. listo. Entonces, vamos acá, vamos acá, sí. Sigue acá. Movimiento uniformemente acelerado. Habíamos dicho que la condición necesaria para que fuera un movimiento uniforme acelerado era que su aceleración fuera constante, ¿no? Movimiento en el cual un objeto se desplaza en línea recta, presentando variaciones de velocidad, es decir, que aumenta o disminuye con el tiempo, manteniendo en todo su movimiento una aceleración constante. Entonces aquí tenemos unas ecuacioncitas que nos definen ello, ¿no? Que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí lo ven? Variación de la velocidad con respecto al tiempo. Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. Que la velocidad final al cuadrado, la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por el cambio de posición. Que la posición final es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Más o menos acá, ¿no? Entonces, ya con base en ellas, vamos a hacer aquí uno. Acá es esto. Aquí están los ejercicios. Listo. Entonces, aquí me dicen velocidad versus tiempo, ¿cierto? Entonces, si yo grafico velocidad versus tiempo, ¿qué magnitud me sale, compañeros? ¿Qué magnitud me sale? O sea, la Metros pendiente, sobre segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado. ¿qué magnitud sería? ¿Qué magnitud viene en metros por segundo al cuadrado? ¿Cómo se llama? O sea, el cambio de velocidad con respecto al tiempo, ¿cómo se llama? Aceleración. Aceleración.
Y como pueden ver, es una línea recta, porque en el movimiento uniformemente acelerado, la aceleración es constante, ¿cierto? Entonces, ¿quién me puede decir eh, la aceleración al cabo de entre el cambio de velocidad entre 0 y 50? ¿Quién me puede decir cuánto es? Entre 0 y 50. 5 ¿Cuánto metros sobre segundo. ¿Lo entendieron, no? O sea, 50 menos 0, 50. 10 menos 0, 10. 50 dividido en 10, 5 A 5. metros, 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Listo, profe. Y si yo le digo, Brian, que entre 0, la velocidad de cambio entre 0 y 10, ¿cuánto sería la aceleración? 1 metro sobre segundo al cuadrado. Mm. La aceleración es constante, compañero. Entre 0 y 10, mira aquí. Sí, Sería sí, sí, 10, señor, sí, señor. Dividido en 0, pues da 10 menos 0, 10, 0. ¿cierto? Y 2 menos 0, 2 0. menos 0, 2. Dividido en 10. 10 dividido en 2, 5. 5. 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Bueno, aquí dice, caída libre. La caída libre es un caso especial del movimiento con aceleración constante, porque la aceleración debida a la gravedad es siempre constante y hacia abajo. Esto es cierto incluso cuando un objeto es lanzado hacia arriba o tiene velocidad cero. O sea, como pueden ver, son las mismas ecuacioncitas, ¿cierto? Solamente que cambiamos la aceleración por la aceleración de la gravedad, o sea, por g, ¿listo? Tenemos que tener en cuenta que la gravedad es negativa, ¿no? Cuando le pongamos acá, cuando den un ejercicio, este signo debe ser menos la 9,81 por el tiempo que te den, ¿listo? Movimiento unidimensional. Es el movimiento bidimensional, perdón. Es el movimiento en dos dimensiones, en el plano cartesiano que llamamos, ¿sí? El sistema de referencia es un plano. Eje X, eje Y. Lanzamiento de proyectiles. ¿Qué condición importante tiene? Que en el eje X, todo lo que pasa en el eje X, la velocidad siempre va a ser constante. Es movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. Y en el eje Y es movimiento uniformemente acelerado. Uniformemente acelerado. O sea, son dos movimientos incluidos en uno solo. ¿Listo? Entonces, como pueden ver acá, cuando arranca acá, cuando sale aquí venga, lo miramos acá, venga, por acá. ¿Dónde está por acá? Ah, ¿lo están viendo, compañeros? Sí, Cambié de, señor. Las tab- diapositivas. cambié de tablero. ¿Sí lo No, están usted debe viendo? hacer la presentación. Ay, espere, ¿dónde está? ¿Dónde está? Cámara. Dejar de compartir. Compartir. ¿Dónde está? Acá. ¿Dónde está? Mira, acá. ¿Sí lo ven, compañeros? ¿Tablero? Sí, señor, ahora sí. Ya, profe. Bueno, entonces aquí tenemos, a ver, hagamos un planito. Listo. Con ese plan vamos a trabajar, ¿listo? Entonces vamos a poner acá, este es el eje Y, este es el eje X. Y vamos a lanzar un cuerpito acá, una pelotica, lancémosla acá, que va a ser este movimiento. ¿Listo? Entonces la vamos a analizar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces, cuando él arranca acá, debe tener una velocidad, ¿qué dicen? Cuando él arranca de acá, debe tener una velocidad. No, en el inicio va a 0, ¿no?
Señor, ¿debe tener una Al velocidad o no? No, no, cuando comienza el lanzamiento no. Y entonces, ¿cómo arranca mi chino? Una velocidad inicial, sí, señor. Claro, ¿cierto? O sea, cuando usted va a patear un balón, si usted no le aplica una fuercita, un cambio, no arranca el balón que hay en el piso. Entonces, pongamos una velocidad aquí. Listo. Ahí la voy a hacer grandecita, ¿listo? Listo. Entonces, esta velocidad la llamamos la velocidad inicial. Pero, como está en un plano, aquí formaría un angulito con respecto al eje X, ¿cierto? O sea, que tendría componente en el eje X y componente en el eje, y componente, Y, ese es en el Y, perdón, y este es en el X. Entonces, la condición inicial es que en cada puntico, este vector que está en el eje X, esta componente que está en el eje X, va a ser la misma. ¿Por qué? Porque en el eje X el movimiento es rectilíneo uniforme, o sea, no va a cambiar. En cambio, en el eje Y es movimiento uniformemente acelerado. Entonces, aquí arrancó, a medida que va subiendo, va disminuyendo. Cuando llega acá, que lo llamamos altura máxima, aquí lo llamamos altura máxima, o Y máximo. ¿Cuánto es la velocidad en Y? Acá, en la altura máxima. ¿Cuánto es la velocidad? 0. Pues, Cero, Sí. ¿cierto? En Y. Y aquí otra vez empieza a aumentar, otra vez empieza a aumentar y otra vez empieza a aumentar. La condición importante es que la velocidad inicial con que arrancó acá debe ser igual a la velocidad final con la que llegó acá. O sea, la velocidad inicial debe ser igual a la velocidad final. ¿Listo, compañeros? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Entonces, la ecuación de la altura máxima, ¿sí se acuerdan cuál es, compañeros? Aquí tenemos ¿Aquí, altura profe? máxima, desplazamiento máximo, tiempo de vuelo y tiempo de subida, ¿cierto, compañeros? ¿Sí se Sí. acuerdan? Sí, El señor. desplazamiento máximo es este que está acá, ¿no? Este. Sí, señor. La altura máxima es esta, ¿no? ¿Sí se acuerdan cuál Sí. es la altura máxima? ¿La tienen por ahí? Sí. ¿Qué es velocidad inicial al cuadrado por el seno de qué es? ¿De 2 teta o de teta? Ayúdenme, por favor. Sobre la gravedad. ¿Seno de 2 teta o seno de teta al cuadrado? Al cuadrado. Al cuadrado, profe. Seno de Y 2 al cuadrado. sobre la gravedad, ¿sí? Sí, señor. Y, Sí. y el desplazamiento máximo es velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 teta, ¿cierto? Sobre 2 veces la gravedad. Y el tiempo, Meses. No, es al revés. ¿es al revés? Entonces es lo que me Sí, están diciendo, chinazos. Dígame, sí, porque, sí, profe. o sea, arriba es Es dos por aquí, gravedad. La acá, parte de ¿sí? abajo, ¿Cómo así? sobre 2 por gravedad. Sí, ahí O sea, está o sea, el desplazamiento máximo es velocidad la inicial altura al máxima. cuadrado. ¿La altura? Ay, 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 Sí, ay. señor. Bueno, bueno, bueno. Entonces, aquí sería 2 y arriba es al cuadrado de teta Sí, sí, señor. y aquí sería seno de 2 teta y aquí sería solamente gravedad, entonces, ¿sí? Sí. Listo. El tiempo de vuelo es, ¿cómo es? Velocidad inicial, ¿por qué es? Por velocidad final. No, 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 no. ¿Por el seno de teta? Ayuden, hombre. Sí, señor. Sobre Por gravedad. gravedad. Es 2 veces esto, creo, ¿sí? El tiempo de vuelo. Y el tiempo de subida es esto nomás, sobre la gravedad. Esas son las ecuaciones que ustedes deben tener por ahí para el día de la evaluación, ¿listo? Y que la velocidad inicial en X, la velocidad inicial en X es la velocidad por el coseno de teta, ¿cierto? Y la velocidad inicial en Y es
la velocidad inicial por el seno de teta. Porque aquí se nos forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y son las componentes. ¿Sí se acuerdan de ello, compañeros? ¿Sí? Sí, No, señor. profe. Sí, sí. Listo. Y que si queremos hallar la velocidad, por ejemplo, aquí en este puntico, hallamos la velocidad en ella, la velocidad inicial en Y, la velocidad inicial en X, en X, en y teorema de Pitágoras, ¿no? Para hallar la velocidad que lleva en este puntico, ¿listo? La velocidad inicial, la velocidad en Y, ¿cómo la hallamos, compañeros? Dítemela, decirle por ahí, ¿tiene la fórmula? Sí, le. Venga, la miramos por acá. Ah, listo. Entonces, la velocidad inicial en Y es velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Por la velocidad inicial en Y es esto que está acá, mire, ¿sí lo ven? Entonces, ¿qué nos quedaría? Velocidad inicial por el seno de teta menos la gravedad por el tiempo. Y en X, sí dijimos que era la misma, ¿no? La velocidad en X es ¿qué? La velocidad inicial por el coseno de teta. Y siempre va a ser la misma. ¿Listo? Entonces, si necesitamos hallar la velocidad en cualquier punto de estos, es la raíz cuadrada, la velocidad, voy a poner este puntico. Para que lleven ese puntico, sería la velocidad sería igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la velocidad en Y al cuadrado más la velocidad en X al Al cuadrado. cuadrado. ¿Listo? Solamente debemos saber eso. Bueno, seguimos. ¿Entendimos, compañeros? Sí, señor. Recordamos mejor. Listo. Ahora vamos para allí. Vamos para acá. ¿Y dónde estamos? Aquí vamos. Listo. Entonces vamos acá. Vamos acá. Todo esto es lo que dijimos ahorita, ¿sí ven, compañeros? Las fórmulas que copiamos ahorita, ¿listo? Entonces, copiamos las fórmulas ahorita y vamos a hacer este ejercicio, ¿listo? Se lanza una pelota con una velocidad inicial. Compañeros, venga a ver, se lo dicto. Ay, pues se lo copian. ¿Lo pueden copiar y me lo hacen? ¿Qué dicen? Niños. Ay, pues esos muchachos no hablan. De todos, profe. ¿Ah? Desarrollamos ahí entre todos, ¿no? Listo. Pero, venga, digo, espere a ver. Espere, miramos. Sí. A ver, sí. Y mira, y ponemos esto que están las formulitas, ¿listo? ¿Sí están viendo eso? ¿Las formulitas? Sí, profe. Listo. Y le he dicho el Señor. ejercicio, a ver. Le he dicho el ejercicio. Se lanza una pelota con una velocidad inicial de 50 metros por segundo. ¿Listo? ¿Lo copiaron? Formando un ángulo de 37 grados con la horizontal. Tienen que calcular las componentes del vector velocidad, o sea, velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. El tiempo de vuelo y el desplazamiento máximo. Entonces tenemos, creo que son 2 minutos por cada ejercicio, o el día de de la prueba. Sí son 2 minutos, ¿cierto? Compañeros, Creo que creo que sí, son. profe. Entonces, vamos a hacerlo. Les voy a dar 5 minutos y me votan las respuestas. ¿Listo? Tienen que hallar las componentes de la velocidad, el desplazamiento máximo y el tiempo de vuelo. ¿Puede colocar el ejercicio en pantalla, profe, por favor? Bueno, que está desarrollado y se copia en China. Yo tampoco alcancé a copiar, profe, lo que dictó.
Bueno, la velocidad inicial son 50 metros por segundo. El ángulo son 37 grados. No necesitan más. ¿Listo? Sí, Rey. 5 minutos y me dices. Bueno, profe. ¿Cuánto va? Sí, ¿cuánto va? ¿Listo? Sí, de bueno, me dejaron solo. Brian. Mm, ¿Quién más está? Cristian. ¿Se fueron el resto? ¿Ya lo tratamos de hacer entre todos? ¿A ellos les dio igual? Compañeros, Bueno, profe. listo, dale a ver. Entonces, lo que primero que nos preguntaban, ¿qué era? Las componentes, ¿cierto? O sea, este B Sí. sub X, esta velocidad inicial en X, esta velocidad inicial en Y, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, nos dicen que la velocidad, ¿cuánto era? ¿57? 50. 50. Velocidad inicial 50. es de
50 ¿Y metros qué? por segundo es la velocidad inicial. Eso, ¿y que el ángulo de cuánto era? Y el ángulo es de 50 grados. ¿De 50 o de De 37? 37 37 grados. Entonces, Yo lo escuché 50. por coseno de 37, ¿cuánto nos da en X? A mí me dio 39.9, ¿sí? 39,93 medio. Sí, muy bien. Ahora miremos la otra, la de Y. La de Y sería, miremos a ver, sería por el seno, ¿no? Seno de 37. Y me dio igual, ¿sí? 39. ¿Sí? 30,09 medio. Como así? 50 por seno de 37, ¿sí? Ujú. Igual. 30,09, ¿sí? O Sí, sea, señor. 30,1, ¿sí? Sí, Aproximado, ¿listo? Eso le dio a todos, compañeros. Sí, señor. Listo. Ahora nos preguntan, el desplazamiento máximo, esta ecuación que tenemos acá, ¿sí la ven? ¿Sí la ven? La estoy señalando, ¿sí la ven? sí, señor. Entonces nos quedaría, a ver, miremos a ver. Tin, tin. 50 al cuadrado. ¿Sí o no? La velocidad. 50 al cuadrado. Por seno de 2 por 37, ¿cierto? De 2 por 37, o sea, 74, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Dividido en la gravedad, que sería 9.8. Y me dio 245.2. El desplazamiento máximo, o sea, lo máximo que se aleja de acá, de este desplazamiento máximo me dio 245.2. ¿Sí les dio a ustedes eso, compañeros? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Y ahora el tiempo de vuelo. Me dice que es 2 que multiplica a la velocidad inicial, que es 50, y al seno de 37, y lo divide en 9.8. Y nos da 6.14 el tiempo de vuelo. ¿Sí les dio eso? 6.14 Sí, señor. segundos, ¿no? ¿Sí le dio eso, sí le? Sí, Sí, señor. profe. ¿Al otro compañero también, al que está por ahí? Sí, señor. Listo. Como pueden ver, es sencillito, es solamente comprender los conceptos y la física es muy sencilla. Es lo más sencillo que hay en el mundo. Ahora vamos, seguimos ahora sí, con lo que tenemos. Profe, ¿me puedes recordar cómo es el nombre del CIPAS? Ay, no me acuerdo. Natalia, recuérdale, porfa. Creo que era práctica de la prueba POC. No, preparación. Preparación. Preparación para la POC, creo que era. Sí. Listo. Entonces seguimos bajando. Aquí, dinámica, ¿no? Que es la causa del movimiento, que son las fuerzas, ¿no? Hay fuerzas de contacto, fuerzas a distancia. Las fuerzas a distancia son la fuerza nuclear, la débil y la fuerte, la gravitacional y la electromagnética. Las fuerzas de contacto son fricción, tensión, normal, la presión, el empuje y la elástica. ¿Listo? Entonces, tenemos las tres leyes de Newton: la ley de la inercia, la ley de la fuerza y la ley de acción y reacción. Entonces, Newton define la fuerza como una acción ejercida sobre un cuerpo para cambiar su estado, bien sea de reposo o de movimiento uniforme en línea recta. Una fuerza cuando actúa sobre un cuerpo de cierta masa provoca en un efecto. El efecto de la aplicación de una fuerza sobre un objeto puede ser modificación del estado de movimiento en que se encuentra el objeto inicialmente y modificación de su aspecto físico. Cuando uno le pega un puntapié demasiado fuerte a un balón, de pronto lo pincha y le cambia el aspecto físico, ¿cierto? O le deja un moretón al prójimo o alguna cosa de esas, ¿listo?
que cambia el aspecto físico, o lo cambia de posición, lo cambia de velocidad, ¿listo? La unidad en que se mide es el newton, y un newton equivale a un kilogramo metro por segundo al cuadrado. Entonces, tipos de fuerzas. ¿Sí se acuerdan que la fuerza normal, compañeros? Compañeros, Sí, señor. ¿cuál es la fuerza normal? Es la fuerza que es de la gravedad, que ejerce la No, gravedad. no. ¿Ustedes están Ah, no. sentados? ¿Ustedes están sentados? ¿Están No. sentados? Sí, señor. Entonces, es la fuerza que le ejerce la superficie de su asiento a su derrier. ¿Listo? Esa es la normal. Señor. ¿Sí la entendió? La fuerza normal es la fuerza que las superficies ejercen para prevenir que los objetos sólidos se atraviesen entre sí. Uy, jue máquina. ¿Cómo? Lo que me parece así. La fuerza normal es la fuerza que las superficies ejercen para prevenir que los objetos sólidos se atraviesen entre sí. Hije, esa explicación está. ¿Sí la entendió la explicación? ¿Lo que dice ahí? O sea, cómo se van a atravesar entre sí. Bueno, ¿puedo borrar esto que tengo acá? ¿Lo puedo borrar? Sí, señor. Listo. Entonces voy a borrar. Sí, señor. Un borrador demasiado grande. Necesito, listo, para borrar más rápido. Listo. Entonces, tin. Listo. Entonces, voy a colocar acá. ¿Listo? Ojo lo que voy a hacer. Voy a colocar aquí una sillita. O sea, más o menos ustedes ahí, ¿listo? Acá, esta silla, listo, ahí, listo. Y aquí coloco un ser omnipotente acá, tin. Y acá, con sus piececitos acá, tin, listo. Entonces, la fuerza normal, o sea, aquí hacemos diagrama de cuerpo libre. ¿Sí se acuerdan del diagrama de cuerpo libre, cierto? Chinazos. Vámonos con otro colorcito. Así va así. Y va a ser. Sí, hice el diagrama de cuerpo libre en la superficie de contacto. En el contacto del ser de este muñequito con la silla. ¿Sí lo ven, compañeros? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, Sí, señor. listo. Entonces, la normal es la fuerza que le hace esta tabla al cuerpo. Y es esta. O sea, va hacia arriba. ¿Sí la ven? Y de lógico, recuerden que según las leyes de Newton hay acción y reacción. Para esta fuerza normal debe haber, para esta acción debe haber una reacción. ¿Cuál sería la reacción? La fuerza gravitacional o La gravedad. la fuerza gravitacional o lo que comúnmente llamamos como peso, que es el producto de la masa por la gravedad. ¿Listo? Ujú. ¿Entendimos las dos fuerzas? Bueno, resulta que el señor se está resbalando hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Pero cuando uno se resbala, siente como una fricción en la silla, ¿cierto? Y eso se Sí, llama la señor. fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento, que es el producto de ¿cuál? De la superficie que me lo da el coeficiente de rozamiento. Hay cinético y hay estático, por la normal. ¿Listo? Cinético es cuando uno se está moviendo y estático es cuando uno está en reposo. Ese coeficiente depende de la superficie, de aquí, en este caso de la superficie de la tablita. Y hacia acá sería la fuerza con la que uno hace para moverse. Esas son las fuerzas. ¿Listo? ¿Entendimos las fuerzas? Son las que generalmente uno analiza. ¿Sí lo entendimos, compañeros? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. bueno. Seguimos. Entonces voy para acá.
Y, ¿dónde vi? Acá. Listo, todo esto ya lo vimos. Listo, esta es la fuerza, ¿sí ven? El peso, ¿sí ven? La fuerza gravitacional, masa por gravedad. En un plano inclinado también es lo mismo. Recuerden que la fuerza gravitacional siempre es perpendicular a la superficie, ¿listo? Y la normal igual, ¿listo? Aquí tenemos la tensión. La tensión es la fuerza cuando tenemos un cuerpo que está suspendido por un hilito, la tensión que se forma en el hilito, o sea, aquí, si ven acá, aquí tenemos este cuerpo suspendido de estas dos cabullitas. Entonces tendremos, por cada cabullita que haya acá unida, se va a presentar una tensión. O sea, la tensión siempre se presenta en los lacitos, en las pitas, en las cabullas, ¿listo? Que están sosteniendo los cuerpos. Esa es la tensión, ¿listo? Que es otra fuerza. Sí. Bueno, aquí tenemos la de rozamiento estático, rozamiento dinámico, las que les expliqué ahorita, ¿listo? ¿Recuerda que Sí, les dije que señor. cuando era estático y cuando era dinámico? La primera ley de Newton, todo cuerpo continúa en su estado inicial de reposo o de movimiento con velocidad uniforme, a menos que sobre él actúe una fuerza externa neta, que es la ley de la inercia. La segunda ley de Newton, que es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Que cuando yo le aplico una fuerza a una masa, me va a producir una aceleración sobre la masa. Y la tercera es la de acción y reacción. Y estos son los diagramas de cuerpo libre. Eso los hicimos en laboratorio y en todo, ¿cierto? En las teorías, ¿cierto? Sí, señor. Pero, bueno, todo esto, ¿así ven, compañeros? ¿Sí se acuerdan cuando es en un plano inclinado, cómo queda, compañeros? Entonces voy a hacerle en un plano inclinado, a ver, si nos acordamos. ¿Están viendo el tablero? Sí, profe. ¿Están viendo el tablero? Sí, La señor. No, diapositiva, profe. la presentación. Ah, espera, el tablero. Listo. Entonces vamos para el tablero. ¿Ahora sí lo están viendo? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces vamos a hacer aquí un planito inclinado. Listo, a ver. Listo. Y hagamos de una vez aquí el diagrama de cuerpo libre con otro colorcito. Otro colorcito, a ver. Con azulito, a ver. Aquí un diagrama de cuerpo libre. Tin. Y aquí que sea perpendicular. ¿Hay que perpendicular más o menos? Sí, listo. Listo. Y acá tracemos otra linecita que la necesitamos, que son las componentes. Con otro colorcito con verde. Más o menos que quede así el mismo ángulo. Listo. Ahí se diagrama de cuerpo libre y todo, ¿listo? Bueno, vamos a colocar aquí un cuerpito que va a rodar, ¿listo? Espere, a ver. Listo, un cuerpo que va a rodar, ¿listo? Entonces, hagámoslo con otro color, a ver con qué color. Con negro, ¿listo? Listo. Aquí, entonces, esta es la cajita que va a rodar, ¿listo? Esta es la cajita que va a rodar, ¿listo? Entonces, va a rodar. Este tiene aquí un angulito de teta. Este ángulo de acá es este mismo de acá. ¿Sí lo ven, compañeros? ¿Sí ven? Señor. ¿Listo? Sí, señor. Y bueno, ahora, esta que va acá sería el peso, ¿no? El peso. Masa por la gravedad.
Esa que está acá sería el cateto opuesto a este ángulo, o sea, la masa por la gravedad por el seno de teta. Y esta que está acá sería la componente de este peso, que sería la masa por la gravedad, y como es el cateto adyacente por el coseno de teta. Ahora, hacia arriba iría la normal, ¿cierto? Supongamos que que estamos subiendo, que estamos bajando, que estamos bajando el cuerpo, ¿sí? Que el cuerpo se está resbalando. Entonces, esta componente de acá es esta misma. O sea, esta sería masa por gravedad por el seno de teta. Y supongamos que que esta superficie tiene fricción. Pero como se está moviendo, ¿es el coeficiente de rozamiento cinético o estático? ¿Qué dicen? Cinético. Cinético. Entonces, la fuerza de rozamiento sería la normal por el coeficiente de rozamiento cinético porque se está resbalando el cuerpito. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. Entonces, vamos a considerar, generalmente en estos ejercicios, usted tiene que considerar hacia dónde se va a acelerar. Como se está resbalando, la aceleración va en este sentido. ¿Listo? ¿Por qué coloco la aceleración en ese sentido? Entonces, para que me cumpla la segunda ley de Newton, todos los cuerpos que vayan en la misma dirección de la aceleración deben tener el mismo signo de la aceleración, ¿cierto? Los que vayan en el mismo sentido, ¿listo? Entonces vamos a hablar. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Las fuerzas que actúan en X. Sería la fuerza de rozamiento, ¿cierto? Por la fuerza de rozamiento va en sentido contrario a la aceleración, ¿cierto, compañeros? Sí, señor. O sea, que sería negativa. Pongámosla por acá. Negativa. O sea, la fuerza de rozamiento. Esta fuerza, que es la masa por la gravedad por el seno de teta, va en el mismo sentido de la aceleración. ¿Sí lo ven? Señor. Entonces, es positiva. O sea, masa por gravedad por el seno de teta. ¿Hay más fuerzas en X? ¿Hay más fuerzas en X? La fuerza gravitacional, la de abajo. No, en X, en X. En el eje X. No hay más, ¿cierto? No. O sea, igual a la masa por la aceleración. Si yo veo la aceleración es positiva, esta también es positiva porque van en el mismo sentido. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y. ¿En Y qué sería? Las que van hacia arriba, positivas, ¿no? La normal. Sí. Menos la que va hacia abajo, que sería ¿cuál? Esta que está acá, ¿no? Sí. La masa por la Gravitacional. gravedad por el seno de... Ah, no, por el coseno, ¿no? Coseno de Por el coseno de teta. Sí, por el coseno de... Por el coseno de teta. ¿Y en el eje Y hay movimiento? No, ¿cierto? O sea, Sí, igual a cero. En el eje Y no hay movimiento. Porque solamente se está resbalando. Se está resbalando. O sea, solamente en el eje X. Entonces aquí me está diciendo que la normal es igual a la masa por la gravedad por el coseno de teta. Y si me piden allá la aceleración, ¿qué hacemos? Ponemos masa por gravedad por el seno de teta menos la fuerza de rozamiento igual a la aceleración. Y la masa está multiplicando la aceleración, la pasamos al otro lado, ¿va? dividir. Dividir. Y nos faltaría cambiar la fuerza de rozamiento. Pues sabemos que la fuerza de rozamiento es la normal por el coeficiente de rozamiento cinético. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que la masa por la gravedad por el seno de teta menos la fuerza de rozamiento, que sería la normal. Por la normal me están diciendo que es la masa por la gravedad por el coseno de teta, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, masa por gravedad por coseno de teta por el coeficiente de rozamiento cinético sobre la masa igual a la aceleración. Y ahí hallamos la aceleración. Si queremos simplificamos la masa o si no reemplazamos y nos da igual. ¿Entendimos, compañeros? Sí, señor. Bueno. sí, señor. Bueno. Ahora nos piden hallar, por ejemplo, el trabajo físico. Acuérdense que el trabajo es la fuerza
por lo cuánto desplazo yo un objeto por el coseno del ángulo que me forma estos dos vectorcitos, el desplazamiento y la fuerza. Entonces, supongamos que yo tengo aquí una superficie plana, sistema de cuerpo, sistema de referencia, y voy a desplazar mi cuerpo desde acá hasta acá. Entonces, ¿cuánto sería el ángulo, compañeros? Si lo desplazo en el mismo sentido de la fuerza, ¿cuánto sería el ángulo? Este ángulo, ¿cuánto sería? Compañeros, sería 0 grados, ¿cierto? ¿Y el coseno de 0 cuánto es? El coseno de 0. ¿El coseno de 0 cuánto es? 1, ¿cierto? O sea, ahí es el trabajo máximo. O sea, que el trabajo sería igual a la fuerza por el desplazamiento. ¿Cuándo sería negativo el trabajo, compañeros? Cuando el desplazamiento vaya en sentido contrario a la fuerza, ¿cierto? Porque el coseno sería de 180 grados. Y el coseno de 180 es negativo. Entonces, el trabajo siempre es negativo ahí, ¿listo? Cuando la fuerza va en sentido contrario al desplazamiento. Cuando ustedes se están resbalando algo y ustedes lo están teniendo para que no se resbale. Ahí es un trabajo negativo. ¿Sí lo entendimos, compañero? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. bueno. Y la potencia, ay, perdón, aquí el trabajo, las unidades son julios, ¿listo? Porque es energía. Y la potencia es el trabajo en la unidad de tiempo. O sea, ¿en cuánto tiempo hago un trabajo? Y viene en unidades de vatios. ¿Listo, compañeros? ¿En cuánto tiempo hago un trabajo? Bueno, seguimos acá. Listo. Vamos acá, ya hicimos todo esto, trabajo, teorema del trabajo y la energía. Esto fue lo que hicimos ahorita en la tarea 3, ¿cierto, compañeros? El teorema del trabajo y la energía, ¿no? Sí, sí, sí. Que dijimos que que el trabajo total realizado sobre la partícula es igual a la variación de energía cinética de la misma. O sea que el trabajo total es igual a la variación de energía cinética. Y la energía cinética es llamada la energía del movimiento. ¿Por qué? Porque para que haya energía cinética debe haber movimiento, debe haber velocidad. Por eso es que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí hablamos de potencia, de lo que hicimos ahorita, y listo. Entonces, vamos a hacer ahora sí los ejercicios. ¿Listo, compañeros? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿dónde tengo eso? A ver, espera, a ver, miramos a ver. Vamos tipo IFES, ¿no? Nos vamos a ir tipo IFES. Esos son unos duros para esa vaina, ¿no? Entonces, a ver, compartir. Señor. A ver, aquí tengo unas preguntitas, pero esas son muy sencillas. A ver, la primera. ¿Listo? ¿Se alcanzan a Las ver? que van a salir, profe. Dice, un micrómetro se utiliza para medir el diámetro de un cilindro. Se toman 5 medidas y se observa una dispersión en los valores obtenidos, que hacen dudar del verdadero valor de la dimensión medida. En metrología, que es el estudio de medidas, este concepto se denomina A, precisión, B, repetibilidad, C, incertidumbre, D, alcance. ¿Cuál es, compañeros? Precisión. Muy bien. Que eso lo hicimos, ¿cierto? Lo hicimos en el laboratorio, ¿cierto? Teníamos el valor Sí. real y cosas de Sí, esas. señor. Se llama precisión, ¿listo? Bueno, ahora sí vamos para otra pregunta. A ver esta, a no se alcanza a ver. Están muy sencillas, entonces no.
Miremos a ver aquí otra vez. A ver aquí. A ver, es esta, ¿no? Profe, pero si nos está soplando una para la evaluación. Claro, todas son para la evaluación. ¿Qué hice esas preguntas? Ahí se me perdieron. ¿Serán estas? Creo que son estas. Listo, estas son. Vale, a ver. ¿Listo? Tienen 2 minutos para responderme en la primera. ¿Si leen? ¿Si alcanzan a leer? Sí, sí, señor. Sí, profe. La B, profe. La B. Otra respuesta. La A. La A. Otra respuesta. La D. Shirley. La D. Listo. Entonces, miremos la respuesta. Entonces, cuando lanzamos el objeto, ¿qué es lo único que actúa sobre el objeto cuando ya está en el aire? ¿Qué es la única que actúa sobre el objeto cuando está en el aire? ¿Cómo se La llama? aceleración. La aceleración de la gravedad, ¿cierto? Sí. Sí. Listo. La aceleración de la gravedad, hace ratico estudiamos que era ¿qué? Constante. Constante, ¿cierto? Sí, señor. O sea que la pregunta no puede ser cierta, porque quiere decir que la aceleración en A y la aceleración en B deben ser la La misma. La misma. misma. Y la aceleración de la gravedad para el punto B puede ser cero. No, No, señor, no. ¿cierto? No, Entonces la respuesta es no, la no. que dio nuestra compañera Shirley. La aceleración en A es igual a la aceleración en B y deben ser diferentes de cero. ¿Lo entendimos? Sí, señor. Señor. Sí. Muy bien. Bien, Shirley, estás volando. Siguiente. Ahí está. ¿Sí puede leer? Sí, señor. Dale a ver. ¿Listo? A ver. La Dale, D. ¿la qué? ¿La qué, compañero? La D. La D. ¿El otro La D, compañero? la D. Sí, señor, tranquilo. ¿El otro compañero? La D. ¿Y la niña? Sí, Eh, también la D, profe. Listo. Entonces, analicemos. Entonces, es un movimiento circular. ¿Cierto? Son movimientos circulares. ¿Sí lo ven? Esto es un circuito en paralelo, ¿cierto? En un circuito en paralelo, la condición es que el voltaje es el mismo, ¿cierto? En un circuito en paralelo.
¿cierto? Los voltajes son los mismos, ¿sí? Bueno, entonces, me están diciendo, o por teoría yo sé, que en un movimiento circular, lo único constante es la rapidez y la velocidad angular. Entonces, la velocidad, acuérdense que en un movimiento circular hay aceleración centrípeta. Si hay aceleración centrípeta, debe haber velocidad. O sea, debe haber variación de la velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿entendieron lo que acabo de decir? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces dice, A igual a cero, porque la magnitud de la velocidad es constante. Erróneo, ¿cierto? Ujú. Igual a cero, porque la magnitud de la fuerza neta sobre el carro es nula. Error. Diferente de cero, porque la magnitud de la velocidad angular no es constante. En un movimiento circular, lo único constante es la rapidez y la velocidad angular. O sea que esa es errónea. ¿Listo? Ujú. Entonces, la D, diferente de cero, porque la dirección de la velocidad no es constante. Recuerden que la velocidad va cambiando aquí. A medida que va girando, la dirección de la velocidad va cambiando, ¿cierto? El vector velocidad. Esa es la respuesta. ¿Listo, compañeros? Sí, señor. Siguiente. Ahí está. Vale a ver. ¿Listo, compañeros? ¿Es la D, profe? Bueno, les digo el concepto y de pronto usted me modifica la respuesta. ¿Listo? La única manera para que la tensión sea diferente es que sean lazos diferentes o que haya poleas fijas. O sea, que sean lazos diferentes. En los cuatro casos, ¿hay lazos diferentes o es el mismo lazo? El mismo. Entonces, ¿cuál Es el sería la mismo. respuesta? La B. La 1, la 2, 3 y 4 es la D. La D. Porque en todos el lazo es el mismo. O sea, la tensión, las situaciones en las cuales el lazo está sujeto a En todas iguales está tensiones tensional. en todos es el mismo, la misma tensión. Porque es Sí, el mismo lacito. Recuerden que aquí había sí. un laboratorio que aquí colocamos, aquí era una mesa, aquí colocamos que la tensión era la misma. ¿Se acuerdan, Shirley? Sí, sí, señor. Aquí, mira, la tensión es la misma. Y aquí porque esta tensión, este peso se distribuye aquí en esta tensión y en esta tensión. Y esta aquí en estas mismas. ¿Lo entendimos, compañeros? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. siguiente. Y que va al otro lado pues que se le disminuyó la imagen. Aquí, dos cuerpos de masa M1 y M2 están conectados por una cuerda inextensible que pasa por una polea sin fricción. M1 se encuentra sobre la superficie de una mesa horizontal sin fricción y M2 cuelga libremente como muestra la figura. Teniendo en cuenta que M2 es dos veces la masa 1, M2 es dos veces la masa 1, ¿sí lo ven? M2 es dos veces la masa 1, o sea, es el doble, ¿sí? Sí. La Sí, señor. aceleración del sistema es igual a, ¿cuál es? Ahí alcanzamos a verlo, sí, ahí. ¿Cuál es?
2/3. Placen. La aceleración del sistema. Hagamos diagrama de cuerpo libre rapidito, a ver cuánto les da. ¿Cuánto les dio, chinazos? 2/3. ¿Cuánto les dio, compañeros? Entonces, en la suma de las masas es... ¿Cuánto les da? Compañeros. Es 2/3 la gravedad, ¿cierto? Porque la que está colgando es 2 veces la masa. ¿Ah? Compañeros. ¿Cuánto les dio? La B. ¿La qué? ¿La B? La B, ¿sí? Sí, sí, señor. Bueno. ¿Entendieron por qué, sí? Dice que sin fricción, ¿cierto? Sin fricción. Entonces, hagámoslo, mire. Hagamos el ejercicio, mire. Pero a ver si lo podemos hacer acá. Sí, es que Ah, pero me tocaría. Acá, ¿sí? ¿Sí están viendo el tablerito, compañeros? sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Listo, entonces, mire. Hagámoslo acá, mire. Ahí con ese pedacito, papá, listo. Entonces dice que tenemos aquí un cuerpito acá, que tenemos aquí una masita aquí, tin, y que colga aquí el otro, ¿cierto? Que este es 2 veces la masa 1 y que este es la masa 1, ¿cierto? Dijimos, ¿sí? Sí. Sí, señor. Listo, que aquí tenemos una tensión, aquí una tensión. Entonces quedaría que para esta sería ¿qué? Para el primer cuerpo sería M1 por G, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, para este lado, igual a masa, a masa 1 por aceleración, ¿cierto? Y la de acá, ¿cómo sería? La de acá sería 2M1 por G menos la tensión igual a masa 1 por aceleración. ¿Listo? Al igualar las dos cosas, ¿cómo nos quedaría? Que la tensión aquí sería igual a ¿qué? A M1 por A más M1 por G, ¿cierto? ¿Sí, compañeros? Despejando de Sí, acá. señor. Señor. Y despejando de acá, ¿cómo nos quedaría? La tensión sería igual a ¿qué? A 2M1 por A, por G, perdón, menos M1 por A, ¿sí? Sí, señor. Listo, igualemos. ¿Qué nos quedaría? M1 por A más M1 por G igual a 2M1 por G menos M1 por A, ¿cierto? ¿Sí?
Sí. Pongamos todo lo que tenga A a un lado y lo que tenga G al otro lado, ¿sí? M1 por A más M1 por A, ¿sí o no? Sí. Es igual a 2M1 por G menos Más. Menos. M1 por G. O sea, ¿qué cuánto nos daría? Bueno, este es más. Pero que aquí un signo nos quedó mal acá. Ese pasa para acá y ese para acá. Ese es más. Ese es más. Aquí quedaría más. ¿Listo? Ujú. Entonces, simplificamos. Entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría cuánto? 2. 2M1 por A, ¿cierto? Sí, ¿Sí? señor. Y aquí nos quedaría 3M1 por G, ¿cierto? Ujú. Entonces simplifico y me queda que la aceleración es igual a ¿qué? Uy, 2/3, ¿sí? O Sí, tres señor. medios. 3 medios de G, ¿sí? Me dio 3 medios. ¿Qué hice mal? A ver, chinazos. A ver, ayuden, a ver qué hice mal. ¿Entendieron cómo hice el ejercicio? Compañeros. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Seguimos. Aunque venga a ver. Tensión menos M1 por G es igual a M1 por A. ¿Está bien, cierto? Y ahora acá. Sí, está bien, listo. Ok. Bueno, seguimos. Seguimos. No, espere, comprobemos este ejercicio. ¿En qué le embarramos, chinazos? ¿Qué dicen? A ver. ¿Le embarramos en algún punto? Chinazos. Hagámoslo de nuevo. A ver, ¿en qué le embarramos? ¿Está bien aquí como lo tenemos acá? Compañeros, ¿dónde está el ejercicio? Acá es. M2 es el que está colgando y M2 es igual a 2 veces M1, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces miramos a ver. 2 veces M1. M2 es 2 veces M1. O sea que aquí arriba sería. Viene en este sentido la aceleración, ¿cierto? Dijimos, ¿no? Quería M1 por G. Ah, pero es que esta se opone, ¿cierto? Ujú. Sí, O sea señor. que aquí esta sería menos y aquí sería la tensión igual a M a masa por aceleración, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Listo. Y de esta sería, la tensión va para arriba. O sea que esta sería acá. Aquí sería 2 veces M1 por G igual a masa 1 por aceleración. Ahora sí miremos a ver. Quedaría que la tensión es igual a M1 por A más M1 por G. Y aquí quedaría que la tensión es igual ¿a qué? A 2M1 por G menos M1 por A. ¿Sí está bien? ¿Sí? Igualando estas dos, ¿qué nos quedaría? M1 por A más M1 por G va a ser igual a 2M1 por G menos M1 por A. ¿Sí?
¿Qué nos quedaría? Sí veo 3 medios de G, ¿cierto? Otra vez, ¿cierto? Sí, señor. Compañeros, ahí está bien. Me dio lo mismo. ¿Listo, compañeros? Sí, señor. Sí, señor. Oye, ¿cuál era que estábamos? Acá, seguimos acá. Acá. Sí. Y vamos en cuáles son los que estamos. ¿Cuál es el que estamos mirando? ¿Es este? No. No, ¿cuál es? Es este. Listo. Siguiente, a ver. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, señor. Listo, dale a ver. ¿Cuál es? Sí. ¿Cuáles son? La B. Es en el eje, en la componente horizontal, Sidley. Mm, En la componente horizontal, la velocidad, ¿cómo va? La C es C. constante. Es constante, ¿cierto? Entonces sería la C. Todos irían para el mismo lado, ¿no? Sí, señor. Sí. Listo. Y todos serían lo mismo, ¿no? Porque puede ser la A o la C. Por lo que pasa es que la velocidad no es constante. ¿Listo? Cambian. ¿Lo entendimos? La velocidad. Sí. Listo. Entonces, basados en esa gráfica, dice, los vectores que representan la aceleración de una pelota en los puntos A o B, ¿cuáles son? En La, esa misma. ¿Cuál? la, Pues usted me contestó la primera bien, Chinita. Recuerda que el cuerpo se lanza, que es la única aceleración que actúa sobre ella en el aire. La B, la B. No, no, no. ¿Cuál es la única aceleración que actúa en el aire de la pelotica? La de la gravedad, ¿cierto? sí, señor. Y la gravedad siempre va para dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. O sea, ¿cuál sería la respuesta? La D. La C. La, la D, La D. ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí. ¿Listo? Y siempre, acuérdense que la gravedad siempre es perpendicular a la superficie. Listo. La siguiente, léanla a ver. ¿Cuál es? La B. La B. Muy bien.
El balón tardaría 6 veces más del tiempo en la luna que el tiempo que tarda en la Tierra, ¿listo? Sí, señor. Listo. Entonces, chinitos, dejamos ahí y les voy a enviar son 80 preguntas, mira, ahí tienen las respuestas, mire, ¿sí ven? Ahí tienen las respuestas, ¿listo? Y ustedes pueden ahí ir comprobando con las respuestas, ¿listo? Si hay alguna Sí, respuesta que señor. esté mal, se la comprueba, ¿listo? Miren Bueno, los temas que Listo. vimos y ahí analizan. Casi todos son de lo que vimos, mire. Casi todo es de lo mismo, mire. ¿Sí ven? Se lo voy a enviar a su correo, ¿listo? Al correo institucional, ¿listo? bueno, sí, señor. Listo. Bueno, ¿Y la entonces, grabación de la llamada también? sí, como siempre hacemos. Pero, pues, espere, Gracias. ¿dónde está? Espere, ¿cómo hacemos? Tin, y dejamos de grabar, ¿sí? Tin, detener grabación.